Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estemos todos reunidos en la casa del Señor. Y a ti que nos estás viendo desde tu casa, seamos todos bienvenidos. Y quiero decirte que usted desde ahí donde está y nosotros que estamos aquí en la casa del Señor somos iglesia. Amén. Y juntos vamos a adorar a quien es cabeza de esta iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a invitar a que se pongan de pie a los que estamos aquí. Y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida para adorar a nuestro Señor. Amén. Y te voy a invitar a que abras ahí tu Biblia y vamos a leer en Proverbios capítulo 18 versículo 10 lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leer todos con voz fuerte esa palabra, porque la palabra del Señor produce vida. Amén. Dice la palabra: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén, Señor? Amén, Señor. Yo tomo esa palabra para mí, Señor. Hoy vengo ante ti, Padre. Venimos ante ti. Venimos ante esa roca, Señor. Venimos ante esa torre fuerte, Señor, para ser levantados, Señor. Hoy queremos agradecerte porque podemos estar en tu casa para bendecir tu nombre, para alabar tu nombre, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón como iglesia, unánimes, en un mismo sentir de adoración, Señor. Darte toda gloria, darte todo honor, darte toda alabanza y darte toda adoración, porque tú eres el Rey, el Señor de nuestras vidas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Tú mereces toda la gloria, Señor. Tú mereces todo el honor, Jesucristo. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, la razón de nuestra alabanza, Señor, en esta hora. Te adoramos, Jesús. Recibe la adoración, recibe la alabanza, Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor. Juntos como iglesia decimos:
levantamos un clamor, Señor, de adoración. Como iglesia levantamos un clamor de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe la adoración, Señor. Te adoramos, Jesucristo. Hosana, Hosana al que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Sanidad y redención.
Señor. Tú eres la razón de nuestra adoración, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres esa plenitud, Señor, que lo llena todo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos permite, Señor, elevar una alabanza para ti, Señor. Gracias porque hoy nos das vida, Señor, para poder bendecirte, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque entendemos que todo se sujeta a ti, que tú estás en control de todo, Señor. Y hoy queremos rendir nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor, en adoración y en alabanza, Señor.
Aleluya. Dele la gloria, dele la gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tú lo llenas todo, díselo ahí donde estás. Tú llenas mi vida, Señor. Díselo ahí donde estás. Tú llenas mi vida. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro del universo. Te adoro. Dile, Señor, tú llenas mi vida. Tú eres el que me da la fuerza. Tú eres el que me llena, Señor, de esos ríos de agua viva. Tú lo llenas todo. Aleluya. Tú eres el centro del universo. Te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias, dile, Señor, te bendigo. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Gracias, Señor. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Dele la gloria, dele la gloria. Sea la gloria, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
Recibe la gloria, Señor, este día. Recibe la gloria de tu pueblo que te ama, de tu pueblo que te adora, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor, en este día. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Estamos hablando de el inicio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. El día de ayer hablamos del fundamento, hablamos de los materiales, hablamos quién es el constructor, hablamos también que es un edificio resistente. Dijimos que el objetivo de la iglesia es para la alabanza y la adoración de la gloria de Dios. Dijimos también que la iglesia inició en el día del Pentecostés y va a terminar cuando sea levantada por su iglesia. Ahí hay una serie de contradicciones o algunos teólogos todavía no se ponen de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y nos quedamos el día de ayer hablando que la iglesia aquí en la tierra, Dios ha constituido ministerios. Vamos al libro de Efesios capítulo número 4, versículo número, vamos a leer desde el versículo número 11. Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, que vayan enseñando, discipulando, capacitando a los santos. La palabra santo significa un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, regenerado, santificado, que ha nacido de nuevo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ministerios locales y ministerios fuera de la iglesia. Es importante que usted entienda esto. Hay ministerios locales, es decir, ministerios que se van a desarrollar o van a trabajar dentro de la iglesia, pero hay ministerios con llamado para enfocarse hacia afuera de la iglesia. Cuando una persona tiene llamado de parte de Dios para ser un evangelista, un pastor, un siervo de Dios, una sierva de Dios, normalmente empieza con los ministerios dentro de su iglesia, a servir dentro de la iglesia. Y ahí ese hombre, esa mujer se va desarrollando y se va distinguiendo entre los demás, va sobresaliendo en los ministerios. Lo pones a enseñar, lo pones a predicar, él se involucra en los trabajos del ministerio dentro de la iglesia y empieza a sobresalir. Pero su llamado no es para permanecer en la iglesia, sino para salir fuera de la iglesia. Y él empieza, o su anhelo o su deseo es empezar a alcanzar almas para Cristo. Entonces dice la palabra aquí que el Señor constituye, Él es el que edifica la iglesia. Jesús es el que edifica la iglesia. Y los parámetros y los sistemas y las estrategias están aquí en la palabra de Dios. No le puedo anexar nada o cambiar algo a la palabra. Esa es una situación muy marcada que la tenemos que dejar. Los principios ya están.
La doctrina de la palabra es importante que la aprendamos, que la sepamos entender, explicar, comprender y poderla enseñar. No vamos a poder cambiar las bases, la oración, el ayuno, la meditación y el conocimiento de la palabra bien fundamentado. No le puedes añadir otra cosa a la palabra. Cuando empiezas a añadirle cosas a la palabra, a complementar cosas con la palabra, hermano, empiezas a tener problemas. El que edifica la iglesia es Jesucristo, y las estrategias y la manera de ser ya está en la palabra. La manera de trabajar ya está en la palabra. Tenemos que adecuarnos ahí, empezar a poner, hermano, en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Y mire, dice la Escritura: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la edificación? La edificación es ir edificando, cimentando la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, o se le conoce como el cuerpo de Cristo. Y Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces esto es muy importante, hermano, que nosotros lo aprendamos, lo sepamos. Pase al capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Quién compone la iglesia? Todas las personas que han nacido de nuevo. Cuando tú dices vamos a la iglesia o voy a la iglesia, se entiende que es el santuario o el edificio, la casa, la edificación a donde se reúnen los hermanos para celebrar un culto de alabanza y de adoración a Dios. Esto se sobreentiende, pero realmente la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia son las personas. El día de ayer le decía que esta edificación, la iglesia, se edifica con piedras vivas, que son las personas. Ahorita le doy esa cita para afirmar lo que acabamos de decir o lo que estábamos diciendo. Volvemos a Efesios capítulo 4, versículo número 13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de qué? De Cristo. ¿Para qué tú vas a ser discipulado o enseñado? Con los ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia. Versículo 12: para que seamos perfeccionados. El día de ayer yo le comentaba: si usted se molesta conmigo porque yo le enseño la palabra y yo le comparto la palabra, y esa palabra a usted le incomoda, a usted le molesta, y usted lo toma personal y se enoja conmigo, yo prefiero que usted se enoje conmigo porque yo le diga la verdad, a que usted esté contenta, contento, y que yo no le comparta lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te llama a uno de sus ministerios, tiene usted la responsabilidad delante de Dios de ser bien doctrinado, bien enseñado con la palabra de Dios. El pastor, versículo número 11,
Los 5 ministerios, apréndanselos: apóstol, profeta, pastores, evangelistas pastores y maestros. Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios los desempeñan hombres que son, o los deben desempeñar hombres que sean llamados por Dios para desempeñar estos ministerios. Una relación, un trato directamente entre Dios y la persona. Vamos a tener que explicar detenidamente lo que es el llamado, cómo Dios llama a una persona. Primero, lo empieza a inquietar. Inquietarlo en querer ganar almas para Cristo. Empieza a involucrarse en la vida o en las cosas espirituales. Para que tú te involucres en las cosas espirituales, debes de tener vida espiritual. Y cuando tienes vida espiritual, empiezas a desarrollar obras espirituales. Se lo pongo con un ejemplo. ¿Cómo tú vas a practicar una obra espiritual? Cuando tú eres compasivo, misericordioso con alguien allá afuera, tú estás haciendo una obra espiritual. En la iglesia, todo lo que desarrollamos y hacemos tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de los que desempeñan los ministerios, porque todo en la obra es espiritual. Si no tienes vida espiritual, no vas a poder desarrollar obras espirituales, porque no puedes dar lo que no tienes. Lo puedes fingir, eso sí lo puedes hacer, pero como en la iglesia todo es espiritual. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número, esta cita parece que se la daba el día de ayer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver si está ahí. Primera de Pedro 1, 23. Primero, todos los que forman la iglesia de Jesucristo tienen que ser personas que han nacido de nuevo. No puede una persona pertenecer a la iglesia de Jesús sin haber nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que tú hayas aceptado el sacrificio de Cristo por ti en la cruz del Calvario, que hayas invitado a Jesús a tu vida, y al haber invitado a Jesús a tu vida, el Señor a través del Espíritu Santo hizo los cambios que tiene que hacer en tu vida, los hace el Señor. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, tú naces de nuevo. Había resentimiento en tu corazón, había enojo, odio en tu corazón antes de conocer a Cristo. Había amargura en tu corazón, en tu interior. Entonces, a través de los ministerios pastoral o evangelístico o de maestro, en la iglesia te empiezan a enseñar, a discipular, que eso lo tienes que sacar de tu vida y tienes que venir al Señor para que el Señor restaure tu vida en esa área. Cuando tú lo aceptas y empiezas a vivir esto, empiezas a decir: Señor, esto a ti no te agrada. Recuerde que los cambios los hace el Señor a través del Espíritu Santo. No es el hombre en sus fuerzas diciendo: es que yo voy a cambiar, es que yo lo voy a hacer. No es el hombre, es el Señor a través del Espíritu Santo. No es a través de ir a un retiro espiritual. No es así. Yo respeto los retiros espirituales, los apruebo en algunas ocasiones, pero cuando ya empiezas a complementar la palabra con psicología,
con algunas prácticas humanas, hermano, empiezas a salirte del orden bíblico que tiene la iglesia. La iglesia tiene un orden, tiene un patrón, un sistema, tiene unas bases y están en la palabra. No puedes cambiar esto. Cuando tú empiezas a cambiar esto, te empiezas a meter en problemas. La palabra de Dios en este momento, o mejor dicho, muchas prácticas humanas se están metiendo a la iglesia. Y están llevando a las personas a un arrepentimiento con técnicas humanas. Y el arrepentimiento es algo que produce el Espíritu Santo. Convence de pecado. Entonces, cuando desplazamos al Espíritu Santo y empezamos a meter prácticas humanas, en ese momento empezamos a tener problemas espirituales en la cimentación de la iglesia. Atendí a una persona que me dijo: fui a un retiro espiritual y me hicieron una regresión. Me invitaron a que me relajara, y después de que me relajara, empezara a volver a mi niñez, a mi adolescencia. Y dice, y hubo un momento en que yo dije: esto no es bíblico, esto no es de Dios, porque esa persona tiene conocimiento de la palabra. Cuando alguien, hermano, se va a arrepentir, tiene que hacerlo de corazón. ¿Quién es el que empieza a hablarle a la persona a través del que está enseñándole o ministrándole la palabra? ¿Quién es el que empieza a hablarle? El Espíritu Santo, el que empieza a tratar con él. No es la elocuencia del predicador. El predicador, el pastor, el evangelista, el maestro debe estar preparado, capacitado, debe estar bien enseñado. Nunca el pastor, el ministro, el siervo de Dios deja de aprender y deja de estudiar o de prepararse. Eso es toda su vida. Debe estar enseñado para poder enseñar correctamente la palabra de Dios. Estamos en el versículo número 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos, Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a estar completos en el conocimiento de la fe, de la vida espiritual, y empecemos a crecer, a madurar, y nuestro, ¿cómo le llamamos? El patrón o la altura o la medida a la que tenemos que llegar es la de Cristo. Plenitud, completo, lleno. Cuando nosotros entendemos esto y lo vemos, hermano, empezamos a crecer como cristianos. Versículo 14. Quiero que ponga atención, versículo 13, por favor. Quiero que ponga atención aquí, la unidad de la fe. Cuando tú eres adherido a la iglesia de Jesucristo, tienes que aprender que no es lo que sientas, es lo que creas, y se cree con el corazón. Ponga atención. Si lo primero que tú quieres hacer es llegar a un lugar donde se está ministrando la palabra, una campaña evangelística, un culto donde hay un siervo de Dios ungido y usado por Dios, y tú vas a ese lugar
porque tú quieres sentir la presencia de Dios, quieres sentir algo en tu vida. Estás equivocada, equivocado. No es la cuestión primero sentir. Cuando tú hablas de sentir, estás involucrando los sentimientos y las emociones. La palabra de Dios no te enseña así. Romanos capítulo 10, versículo 10. Cuando llegas al Señor, dice el Señor que tenemos que empezar a creer con el corazón, no con los sentimientos, no con las emociones. Es que cuando usted me tocó, sentí una carga eléctrica desde mi cabeza hasta mis pies. Pues gloria a Dios que la sintió, pero no se deje guiar por eso. Su salvación no es por eso, es por la fe. Y tiene que llegar usted a la unidad de la fe. Aprender a moverse en las cosas de Dios por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es lo que yo sienta. Ahora, inicialmente no es lo que sientas, es lo que crees. Empezar a creer con el corazón, no con la mente. Con la mente razono la palabra. Razono la palabra. Empiezo a razonar lo que me están enseñando. Pero lo crees con el corazón. Y cuando crees con el corazón, no hay barreras, no hay límites, no hay nada que se oponga, no hay nada que te haga desistir. Tú dices: Señor, te creo. Le voy a poner un ejemplo. Usted, para amar a su novia o a su esposo o a su esposa, lo ama con el corazón. Le voy a encargar de tarea que usted se siente en su casa y empiece con sus propias ideas a escribir en una hoja: ¿qué es para mí amar con el corazón? Creerlo todo, soportarlo todo. Te puedes ir a la palabra y vas a encontrar la definición de amor del corazón de Dios. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y empiezas a ver, hermano, que no te habla de sentir, te habla de creer con el corazón. Ahora, primero crees con el corazón y después empiezas a sentir la presencia de Dios, la paz de Dios. Empieza el gozo del Señor, que es producido por el Espíritu Santo en tu corazón, a gobernar tus emociones y a gobernar tus sentimientos. La palabra llega al corazón, la crees en la unidad de la fe, crees la palabra completa, y entonces la palabra gobierna tus emociones y gobierna tus sentimientos, gobierna tu voluntad, gobierna tu mente. ¿Ya lo entendió? No te descontrolas emocionalmente, no estás amarrada o amarrado, sujeto a una pastilla para estar tranquilo en tus emociones. Cuando tú has creído con el corazón la palabra de Dios sujeta tu emoción, tu voluntad, tus sentimientos, tu mente. Y ahí en el momento que tú estás en tu iglesia, discipulada por tu pastor y por los maestros, los ministerios que hay en esa iglesia, tú tienes que ir aprendiendo. Volvemos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Tienes que ir adquiriendo el conocimiento y poniéndolo en práctica.
si no pones en práctica el conocimiento que se te imparte en tu iglesia, en tu congregación, a través de tus maestros, si no lo pones en práctica allá afuera, pues veniste a perder el tiempo. Solamente estás caminando en rituales religiosos. Tenemos que empezar a creer, a caminar, a cimentarnos en el conocimiento o en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces vamos creciendo y vamos madurando. Versículo 14. Este crecimiento y esta madurez nos hace ser personas con raíces profundas en la palabra, en el conocimiento, en la escritura, en Dios, para que no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquier de todo viento ¿de qué? De doctrina, por estratagema, enseñanzas que parecen buenas pero no son buenas, enseñanzas que parecen que me van a ayudar a crecer pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Siempre que usted vaya a recibir una enseñanza, una enseñanza de lo que sea, investigue el trasfondo de lo que va a recibir. Siempre. Y cuando tú recibes el conocimiento ya de la palabra, entonces tienes que analizar todo el conocimiento que recibiste antes de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo te empieza a enseñar, a inquietar, para que vayas dejando y quitando todo lo que no tiene nada que ver con la vida espiritual que ahora tienes en Cristo Jesús. Para que no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas de error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad este es un principio bíblico básico, fundamental en los nacidos de nuevo, siguiendo la verdad en amor. Esto que usted acaba de leer ahorita, siguiendo la verdad o siguiendo la verdad en amor, haz de cuenta que son las vocales que nos enseñaron en la escuela. Las primeras, la A, la E, la I, la O y la U. Cuando tú llegas a Cristo, te enseñan la verdad en amor. La palabra es la verdad. Practicarla en amor. ¿Qué es amor? Servicio. Te dicen, aquí en la obra hay un rey, y ese rey, en este reino, ese rey se llama Jesús, y nosotros somos sus siervos y tenemos que servirle a Él y adorarle a Él. Y todos los que tú ves aquí son renacidos igual que tú por la sangre del Cordero y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y a todos estos que están a tu lado los tienes que servir en la verdad, en amor. ¿Qué es eso? Verdad en amor, servirlos. Aquí te bajas de tu ladrillo y aquí eres igual que todos. Tus títulos, tus diplomas, tus maestrías, tu dinero en el reino lo tienes que poner delante de Dios como una ofrenda y delante de tus hermanos hacerte siervo
Esa es la enseñanza de Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y los nacidos de nuevo tienen que aprender esta verdad en amor. ¿Qué es esta verdad en amor? Practicar lo que se te ha enseñado. Y amor es servicio. Si tú no aprendes esto, si yo y usted no aprendemos esto, cuando llegamos a la iglesia de Jesús, no vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar. El Espíritu Santo va a tener un obstáculo tremendo para trabajar en tu vida y para trabajar en tu vida para ministrar a otros. Es lo básico, esto es lo primero: servir. Pues ¿qué se cree? No sabe quién soy yo. Yo soy ingeniero y tengo una maestría en tal país. Mira, igualado. Me dijo que me moviera de esa banca, que porque ahí se iban a sentar otras personas. Si tú tomas esa actitud dentro de la iglesia, hermano, no has aprendido lo básico. Lo básico, servir. Yo, Señor, voy a servir en amor a mis hermanos, como dice tu palabra. Tu verdad dice en amor, sírvelos. Hasta donde esté tu posibilidad, hasta donde, sírvelos. ¿Qué significa servir? Hacer algo por alguien, tratarlo bien, hablarle bien, ayudarlo hasta donde estén mis posibilidades. Eso es servir. Estar siempre con una actitud de servicio, no con una actitud de que me sirvan a mí. Eso es lo básico. Dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Fíjese que el servir a tu hermano en la iglesia nos hace que crezcamos tanto espiritualmente como numéricamente. Y ahí lo tiene. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El Señor va a utilizarnos a nosotros para la edificación de su iglesia aquí en la tierra. El Señor nos va a utilizar. Al que estudió primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías, a todos los quiere usar el Señor. Pero primer clase del Señor: nunca te sientas más que otro. Nunca pienses que eres más importante que tu hermano. Saca eso de tu corazón. Aquí hay algo importante que yo quiero que usted vea. Me voy a detener tantito ahí. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Le dije que cuando el Señor te salva, o cuando el Señor edificó su iglesia aquí en la tierra, nos utilizó a nosotros como colaboradores de Él para la edificación, el conocimiento, el crecimiento, la enseñanza de la iglesia. Constituye 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, con todos sus derivados. ¿Sí? Estos son los 5 ministerios básicos. Para desempeñar cualquiera de estos ministerios, forzosamente tienes que ser llamado por Dios.
En 1 de Corintios capítulo 3, versículo número 9, dice la Escritura: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Se lo digo de esta manera, como lo dijo Pablo: yo soy colaborador de Dios y usted es la obra de Dios. Las almas que hay que edificar, enseñar, levantar, la labranza de Dios. Y tanto mi trabajo como el alcanzar las almas que estamos enseñando y discipulando, vamos a construir un edificio que es la iglesia de Jesucristo. Pero cada miembro de la iglesia, cada persona que ha nacido de nuevo, quiero que lo vea en en Efesios, que estábamos ahorita en la anterior, Efesios 4, versículo número 16. Cada miembro, cada persona tiene su actividad propia, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, no todos vamos a servir para lo mismo. ¿Sí? Cada uno de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, tenemos una actividad, servimos para algo. Si tú has nacido de nuevo y dices: es que yo no sirvo para nada, te equivocas. Tú tienes una actividad, tú sirves para algo y necesitas disponerte a servir. Porque en el momento que tú te involucres en la iglesia como una persona nacida de nuevo para servir, vas a tener conocimiento y vas a empezar a crecer. Estas cosas se desarrollan en el conocimiento de la palabra y en crecimiento. Por ejemplo, si tú tienes que dar una clase, pues tienes que estudiar. Eso va a desarrollar un conocimiento. Yo, por ejemplo, ayer ponía a unos hermanos aquí a orar al principio del culto, unos jóvenes que suben aquí arriba. No sé si usted los ha visto alguna vez, que tocan aquí los instrumentos. Y ayer los puse a orar media hora. Pero yo ya sabía que algunos no iban a poder orar media hora y que iban a estar viendo el reloj, iban a estar sujetos viendo el reloj. Hermano, pero ¿por qué dice esto? Y estamos transmitiendo, porque esto va a servir de edificación para otros hermanos en otras iglesias. Para desempeñar un trabajo espiritual necesitas forzosamente tener vida espiritual. Vamos a 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Dice la palabra. Ponme el versículo 4, por favor, para agarrar todo el contexto. Dice: acercaos o acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La piedra del ángulo o la cabeza del ángulo, que es Cristo, la principal piedra de la edificación de la iglesia, se llama Jesús. Ok, versículo 5. Vosotros también, como piedras, ¿qué? Vivas. ¿Con qué se edifica la iglesia? Con almas, con personas que ahora tienen vida espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Todo lo que se relaciona y todo el trabajo dentro de la iglesia debe ser el resultado de una vida espiritual de cada uno de los que estén involucrados en los ministerios. Si no hay vida espiritual,
no vas a poder desarrollar ningún ministerio ni practicar la oración, el ayuno, la meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque esas actividades son espirituales. Todo lo que se desarrolla en la iglesia. Yo voy a dar una clase a un grupo de varones, pero yo tengo preparación intelectual, es decir, tengo primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y tengo algunos cursos y puedo dar la clase. Tengo la capacidad y tengo el conocimiento aún de la palabra. Pero como todo es espiritual en la obra de Dios, y entienda, cuando le digo todo es espiritual, relacionado con tener yo vida espiritual. Entonces, al momento de impartir la palabra o la enseñanza a esas personas, si yo no tengo vida espiritual, el efecto que el Señor dice que va a haber a través de la obra del Espíritu Santo va a verse detenido. ¿Por qué? Porque el vaso, la persona que está enseñando, no tiene vida espiritual y por lo tanto no puede desarrollar una actividad espiritual. Le puse un ejemplo ahorita. ¿Cuáles son las actividades espirituales, hermano Javier? Una actividad espiritual es practicar la misericordia, la compasión. Esa es una actividad espiritual, es una práctica espiritual. Entonces, usted entiende que en la iglesia las personas deben estar vivas, deben de tener vida espiritual. Ese hombre, para enseñar la clase con todo el conocimiento que tiene, se tiene que hincar, se tiene que postrar y buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, quiero que tú uses mi vida a través de tu Espíritu Santo. Pero no tiene que ser el día o un día antes de dar la clase. Yo le he puesto el ejemplo. Si ahorita le digo que mañana usted tiene que compartir la palabra, hoy no duerme, estudiando y orando. Pero si no le digo, se la pasa en la pachanga, tranquilito, sin ningún problema. Pareciera que hay que darles actividades espirituales para que empiecen a desarrollar vida espiritual. No es así. Tu vida espiritual debe de ser algo que debes empezar a cultivar, tengas que ministrar o no tengas que ministrar. No se te olvide que somos sacerdotes y debe haber santidad. ¿Qué es santidad? Apartado, dedicado, separado, vivo para la alabanza y la adoración de mi Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. No nada más cuando estoy en la iglesia. Vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a hacer está relacionado con ofrendas, sacrificios espirituales. Yo voy a cantar un canto y empiezo a cantar ese canto. ¿Qué es ese canto? Una ofrenda, un sacrificio espiritual para mi Señor. No es para la gente, es para mi Señor. Pero ese canto, el Espíritu Santo lo va a tomar para ministrarle a las personas de acuerdo a la necesidad que estén pasando. Siempre y cuando va a ser de mayor unción, de mayor peso, y va a ser usado mejor si el que lo canta tiene vida espiritual. ¿Ya entendió? La iglesia tiene en el plan de Dios que tener vida
espiritual. Se lo digo de otra manera, usted tiene que tener vida espiritual. Entonces, si usted tiene vida espiritual y se pone a leer la palabra, no tiene problema. Empieza a leer la palabra con su libreta y empieza a anotar y sin ningún problema. Se hinca a orar y no tiene problema. No está ahí, les dan ganas de ir al baño en ese momento, les da sed, les pica por acá, oyen un ruido acá, parece que, y hermanos, se distraen con todo. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual. Ayer yo vi un joven que salió al baño, a los 15 minutos que se hincó a orar, regresó, se hincó otros 5 minutos y luego volvió a salir a tomar agua. Y yo dije, ¿por qué cuando saliste al baño no fuiste a tomar agua? Pero ¿por qué se te vino las ganas de tomar agua y de ir al baño y de hacer otras cosas precisamente en el momento que te hincaste a orar? ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual. Pablo habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha. Tu carne, la vida espiritual no es en tu carne, es en tu espíritu. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Hermano, espiritualmente estoy enfermo. No, hombre, estás grave, estás en terapia intensiva. Sí. Mide tus niveles espirituales. ¿Cómo? Pues ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a buscar a Dios. Empieza a desarrollar tu vida espiritual a partir de hoy, diligentemente, metódicamente. Yo voy a orar todos los días y voy a leer la palabra todos los días, porque soy el super cristiano. No, hombre, no. Amén. Híncate y dile: Señor, yo sé que tú quieres que yo busque tu rostro, pero no puedo. Tú quieres que yo me alimente con tu palabra, la medite y la hable, pero no puedo. Pero yo tengo el deseo. Pero tú, Señor, me prometiste que el Espíritu Santo me iba a ayudar. Y quiero que tú me des la fuerza, porque yo no soy el super cristiano. Soy un cristiano débil. Ayúdame y desarrolla la vida espiritual para poder ofrecer sacrificios, ofrendas espirituales para la alabanza de tu gloria. Y vea la última parte: que sean aceptables a Dios, Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Aprendió? Amén. Ando buscando ahí en Mercado Libre un medidor de vida espiritual. Si alguien hermano, yo ya localicé, dígame para ponerlo aquí a la entrada de la iglesia y que usted mida sus niveles espirituales. No lo hay, hermano. Pero qué bueno que así fuera. Puedes tomar tu oxigenación, tu presión. Y yo digo, y Señor, ¿y por qué no hay algo? Pero si hay algo en la palabra, luego se lo enseño, se lo comento para que usted lo pueda tener y lo pueda hacer. Romanos 12, versículo 4. Dice en Efesios que cada uno de nosotros tenemos una diferente actividad. Cada miembro sirve para algo. Dice la palabra: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5:
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, no sé qué diga el 6, vamos a ver, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de lo que sienta, no, de la fe. Es que, hermano, yo siento, presiento que Dios me dio una palabra para usted y se empieza a mover en los sentimientos. Y es en la fe. Es otra cosa completamente. Yo he estado en lugares donde hay profetas usados por Dios, o mujeres o varones usados por Dios con los dones del Espíritu Santo, de conocimiento, palabra de sabiduría, de ciencia. Y hermano, y a veces es puro choro. No son dones por el Espíritu Santo, sino que son habilidades que ellos han desarrollado. Y algunas habilidades son como el popular dicho que se dice allá afuera: meten vacías para sacar llenas. Y a veces, hermano, empiezan a investigar a la persona que le van a profetizar. Hacen cada cosa. Y la iglesia, por la falta del conocimiento de la palabra, caen redonditos y empiezan a profetizar cada tontera, porque la profecía va alineada siempre a la palabra de Dios y tiene que ser probada por la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, un profeta que su profecía no se cumplía era ejecutado, moría apedreado. Ahora, hermano, saben que va a llegar un profeta. En los tiempos antiguos llegaba o tenía noticias que iba a llegar un profeta a determinado lugar, y el rey junto con los líderes espirituales de ese pueblo reunían ofrendas, presentes para el profeta, y lo esperaban a la puerta, lo esperaban a la entrada del pueblo, de la ciudad, una comitiva con una buena cantidad de presentes, y le decían al profeta: ¿vienes en paz? ¿O traes palabra de...? Hermano, le tenían un miedo, y el profeta decía: no, vengo en paz. Ay, que descansa. Ahora no. Ahora la gente se entera a través de las redes sociales o a través de otra persona que en tal lugar hay un profeta, un hombre, una mujer usada por Dios en profecía, y salen de sus iglesias y se van y están ahí, y hermano, llenan los auditorios, los locales y todo, porque ese profeta profetiza, hermano, algo bueno. En la antigüedad las profecías casi siempre eran juicios de Dios. En la actualidad son profecías como esta: Dios te va a dar un rancho. Yo veo una gran cantidad de ganado, 500 cabezas de ganado. Te va a dar un rancho, y en ese rancho, en la parte de la colina, veo una casa blanca enorme, y te veo ahí sentado en una mecedora tomando el aire. Y hermano, la gente, aleluya, aleluya, y todos los demás parecen paleros aplaudiendo, glorificando a Dios. ¿Sabe cuándo se cumple esa profecía? Nunca. Y después de que da profecías a casi la mitad de la iglesia, le dan una ofrenda muy sustanciosa. Los va nada más a robar ese profeta falso. De esos hay muchos. Hace poco uno me dio una tarjeta. En un lugar me conoció, me lo presentaron y me dijo: ¿usted es pastor de una iglesia? Le dije: para gloria de Dios. No soy pastor, soy arriero. Ahí hacemos lo que podemos.
arriamos un grupito de ovejas, son medias tanchas, unas son, yo quisiera a veces hacerlas barbacoa, pero bueno, el Señor me ha dado la gracia para bendecirlas y ayudarlas y levantarlas. La levantamos y se va por allá, la traemos y se va por allá, y ya vamos arriando a 20 adelante y se quedaron 10 atrás. No, pero bueno, gloria a Dios. ¿Quiénes son las ovejas? Usted. ¿Quién es el arriero? Pues yo. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesús. ¿Cuál es el organigrama? Jesús adelante, sígalo a Él, Él es el pastor de pastores. Las ovejas lo van siguiendo a Él, las ovejas son ustedes, y yo voy atrás arreando a las ovejas. Y en su gracia y en su misericordia, Pablo dice: por gracia de Dios, Él me ha llamado a mí pastor. Ese título me lo dio Él, yo lo tengo que aceptar. Y Pablo dice: por gracia. Pero ahora, hermano, la tarjeta de este hombre decía: apóstol, profeta, evangelista a las naciones. Aleluya. Y traía ahí sus estudios seculares y bíblicos, su WhatsApp, su teléfono fijo y su celular. En la parte de atrás decía: acepto invitaciones para campañas, eventos en iglesias, eventos públicos o cursos de enseñanza para la iglesia. Completo el hombre. Me dice: le voy a regalar esto. Cuando usted quiera invitarme, habla en la oficina, póngase de acuerdo con mi secretaria para ver el costo. Padre Santo, dije, ¿sabe cuándo lo voy a invitar? Nunca. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, de acuerdo a la palabra, no tiene que cobrar un quinto por compartir la palabra de Dios. ¿Quiere que ore por usted? ¿Está usted enfermo? Móchese con una ofrenda, pásele para acá. Y le quitan la ofrenda, hermano. Y la pobre gente no tiene a veces dinero ni para comer, y ese evangelista le quita el dinero por la necesidad de esa mujer, de ese hombre, de ser sano. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pues un asalto. ¿Está usted enfermo? ¿Quiere que ore por usted? ¿Y cuánto me va a cobrar? Me dijeron. Le dije: no, nada. Porque allá me cobran 1,000 pesos. Dije: ¿cómo te cobran 1,000 pesos? Sí. ¿Y cuántas veces has ido? 3. Y me supongo que quedaste sano. No, dice. Pero me dijeron que usted podía orar por mí para que el Señor me sanara. Le dije: bueno, primero te voy a enseñar la palabra y luego voy a orar por ti. Y estaba yo en eso cuando me dice: ¿y cuánto me va a cobrar? Le digo: ¿cómo? Nada. Nada. Lo que he recibido de gracia te lo tengo que dar. Lo recibí como regalo y como regalo te lo tengo que dar. Y si yo te cobro, me estoy metiendo en problemas con el dueño de la obra. Y el dueño de la obra es Cristo Jesús. ¿Y por qué están sucediendo estas cosas? Porque la gente no conoce la palabra. Y se han metido gentes con artimañas, astutos, y han hecho estratagemas, planes para engañar a las personas. Y se están metiendo a las iglesias. Son lobos con piel de oveja. Nada más pídale a uno de esos lobos que se ría para que le vean los colmillotes que trae. Camina como oveja, bala como oveja.
pero pídale que se ría. Así le hizo Caperucita Roja. Y salió del engaño. Y así le van a hacer muchos hermanos y van a salir del engaño. Póngase de pie en esta hora y dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria al Rey de Reyes. Dele la alabanza y la adoración. La iglesia de Jesucristo es edificada por Él. Salmo 127, versículo 1, dice la palabra: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, ¿cómo se empieza a edificar la casa? Con que todos los que la integran empiecen a tener vida espiritual. ¿Tiene usted vida espiritual? ¿Tiene vida espiritual? En su vida natural, ¿cómo anda? ¿Bien? Triglicéridos, hermano, feliz. Bajo. Colesterol. Presión. Hermano, presión de quinceañero. Oxigenación, arribota, 98, 99. Troto 2 kilómetros diarios. Camino. Vida espiritual. ¿Qué es eso? ¿Cómo no sabes qué es vida espiritual? Porque haces todo eso, pero no dejas de estar deprimida, deprimido, angustiado, desesperado, presionado. Padeces insomnio. Tienes un carácter, un genio que no te aguantas ni tú mismo. Estabas sentada ahí para almorzar o desayunar y se te cae la cuchara. Hiciste unos panchos y tu esposa ya, ¿qué te pasó? Nada, y te desquitas con ella. Ese hombre anda mal interiormente. Checa tus niveles humanos o físicos, pero también checa tus niveles espirituales. Tu vida física puede ser fabulosa, excelente, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Quieres bajar de peso en tu vida, en tu cuerpo natural? Y en tu cuerpo espiritual, hermano, estás anémico, estás raquítico, flaco, muerto. Necesitamos tener, como iglesia de Cristo, vida espiritual. Que nuestros hermanos que ministran la alabanza tengan vida espiritual. Que usted que sirve en algún ministerio en la iglesia tenga vida. Que usted que no ministra, que no sirve en algún ministerio, pero que comparte la palabra allá afuera y que quiere orar por alguien, forzosamente usted necesita vida espiritual. Pídasele al Señor que le ayude para desarrollar esta vida. No lo quiere hacer en sus fuerzas. Dígale: Señor, ayúdame. Manda tu Espíritu Santo. Él me va a despertar temprano. Él me va a dar el deseo de leer tu palabra. Cuando yo estoy frente al televisor, me va a hacer sentir que eso no me conviene. Cuando yo esté con mi celular perdiendo mi tiempo, Señor, me va a hacer que yo sienta en mi corazón, experimente el toque de tu Espíritu Santo, que estoy perdiendo mi tiempo. Me va a redarguir y lo voy a dejar y lo voy a ocupar para lo que es nada más. Pídeselo al Señor. Si realmente quieres tener esa vida espiritual, pídeselo al Señor.
Dile: Señor, yo quiero eso, porque eso es lo que tú quieres de tu iglesia. Padre, en esta hora nos acercamos a ti para darte el honor y la gloria, para darte la alabanza y la adoración, para pedir, Señor, que te levantes en medio de tu iglesia, desarrollando vida espiritual para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dile: Señor, dame más de ti y ayúdame a presentar como ofrenda sacrificios espirituales agradables a ti. Padre, que mi alabanza, mi adoración, mi servicio esté yo bien enfocado, esté bien entendido a quién se lo doy y cómo lo debo de hacer. Señor, usa mi vida para gloria de tu nombre y desarrolla en mí vida espiritual. Que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me confronte, que tu Espíritu Santo se mueva en mi vida, porque se mueve tu Espíritu dentro de tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, a mis hermanos que nos están escuchando, que nos están mirando a través de las redes sociales, que esta palabra los confronte, los desarrolle. A jóvenes, a mujeres que están en ministerios de alabanza, de adoración en sus iglesias, que entiendan que el lugar que ocupamos es un lugar sacerdotal, aleluya, que no es un lugar donde estamos para demostrar nuestras habilidades o lo que sabemos hacer o confrontar competencia con otros. No, Señor, que esto, Señor, sea un sacrificio agradable, una ofrenda agradable para ti, y que a través de esta alabanza, la adoración, que a través de nuestro clamor tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y tu poder descienda, sanando a los enfermos, libertando al oprimido y dando, Señor, sanidad al que está enfermo. Señor, hay personas que están enfermas de esta pandemia que ha afectado y que ha enlutado muchos hogares. Señor, hay personas que están padeciendo el COVID, pero en este momento levantamos un clamor para que esos familiares de mi hermana en Cristo sean tocados ahí donde están, y reprendemos toda enfermedad, toda pandemia, aleluya, que está tocando tu pueblo. Señor, guarda y cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa. Sánalos, Padre, porque están enfermos. Señor, hay mujeres, hay varones que están enfermos de esta enfermedad terrible, Señor, y en este momento soltamos esta palabra de bendición, esta palabra de sanidad. Por la llaga de Cristo nosotros seremos curados, aleluya. Haz en tu corazón una declaración de fe. Cree en tu corazón que Jesús llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, y en este momento el poder del Espíritu Santo traerá sanidad a tu cuerpo. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Dios maravilloso, Espíritu de verdad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sostiene a tu iglesia. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Señor, llega en este momento a través de esta señal a los hogares, al hospital, a las familias que están padeciendo, Señor, con enfermos, en el nombre de Jesús. Y cúbrenos con tu sangre preciosa. Dile ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te vas ahora. En el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Hoy el Señor me ha dado libertad, y con la autoridad que Él me ha dado, dile, hoy quedas atado. Dejarás de producir dolor, dejarás de engañar. En el nombre de Jesús, el Señor te reprenda.
Dile: vete ahora, deja libre ese cuerpo, porque el Señor ha pagado su sanidad. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Tú eres santo, Señor, y te damos la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos han escuchado. Que esta palabra les sea de bendición. Comparte esta palabra con alguien que la necesite. Lo que usted hoy escuchó, vívalo, apréndalo y llévelo a la práctica en su vida diaria. Empiece con el conocimiento de la verdad. Servir con amor. Amén. Empiece a caminar en la verdad del amor. Sirva. Deje sus títulos a un lado. Deje sus títulos a un lado. Sus conocimientos.
su dinero, todo. Y dígale: Señor, dame la oportunidad de empezar a hacer obras espirituales. Y ahí, hermano, empezará usted a ver la mano poderosa de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos y acompáñenos escuchando la palabra, y comparte esta palabra con alguien que la necesita. Desde este lugar le decimos: Dios le bendiga. Amén. Denle una ofrenda de palmas.